Amados amigos, consiervos y siervas de Dios de esta plataforma Cosecha Intercontinental, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que nos ven por las redes sociales. Bendecimos cada una la vida de ustedes. Y nuevamente hoy viernes estamos reunidos para compartir la palabra, educarnos, renovar nuestro entendimiento y tener mejor capacitación para hacer la obra de nuestro Señor. Voy a invitar al pastor Adrián Espinosa para que nos traiga una palabra de oración. Adelante, pastor Adrián. Bien, bien, bien. Gracias, pastor. El día y también, pastor Efraín, por este tiempo que nos va a compartir la palabra. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder edificar el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por la vida del pastor Efraín, por la disposición de su corazón, Señor, de enseñar tu palabra, Padre. Úsalo, Señor, en esta noche, Señor, por compartir tu palabra, Señor, en la vida de muchos ministros, ministras, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo este tiempo que vamos a tener, deleitándonos en tu palabra, Señor. Gracias te damos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En esta noche nos sentimos muy honrados en el Señor porque tenemos con nosotros al pastor y ministro Efraín Soto, él es mexicano, hace 25 años radica en Canadá, tiene una maestría en economía y finanzas, ha recorrido Europa, México y Norteamérica compartiendo principios bíblicos, educando al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, también enseñando sobre liderazgo y capacitando obreros, siervos de Dios. Y para nosotros verdaderamente es un privilegio de parte de Dios este don y ministerio para compartir con nosotros en esta noche. Bienvenido, Pastor Efraín Soto, adelante. Muchas gracias, Pastor Heredia, gracias, Pastor Adrián, por esta invitación, se los agradezco mucho y pues también buenas noches a todos los participantes que se están uniendo, los que se van a unir más tarde y posteriormente quizás escuchar estas enseñanzas de manera diferida. Yo me siento muy honrado de estar aquí, realmente. Les voy a compartir un tema que surgió de una conversación que bueno, es un tema por el que yo he estado trabajando, que Dios ha puesto en mi corazón y que lo he estado desarrollando y estoy en ese punto, pero aún no está completo, así que voy a compartirles una parte nada más. Porque fue una conversación que tuve con el pastor Adrián y pues de ahí surgió la oportunidad que además se presta con lo que se ha estado haciendo de las reuniones que se hacen los miércoles, que se está viendo un poco de las cuestiones de finanzas y la administración, la mayordomía y todas esas cuestiones. Entonces, el tema de esta noche lo llamamos economía del reino de Dios. Esto, ¿por qué es importante? Cuando hablamos de la mayordomía, especialmente cuando estamos viendo la parte, digamos, específica de finanzas, administración de recursos materiales, pues bueno, vemos que eso es una parte de todo lo que significa la mayordomía. Pero también partimos de un principio que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, esa mayordomía realmente, ¿dónde empieza? ¿Y cómo es que se tiene que dar? Entonces, eso lo vamos a tratar de discernir viendo toda esta cuestión de la economía del reino de Dios. Y para eso, bueno, vamos a empezar con una definición de economía. Bueno, dos. La primera es que la economía es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Otra definición que podemos encontrar un poco más técnica es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país.
¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque vamos a hablar de una economía. Generalmente también en mi experiencia, cuando hablamos del tema de economía, generalmente lo fijamos en la cuestión de dinero, recursos económicos. Y la economía no es solo eso. Si estamos viendo la definición, pues estamos viendo que es todo una ciencia y todo un sistema que engloba muchas cosas y que van incluso, no solamente en la administración, sino desde la generación, la producción, la creación de riqueza. Entonces, para ir avanzando con esto, me gustaría también leerles lo que una definición y hacer un poco un discernimiento sobre lo que es la mayordomía bíblica. En términos de la mayordomía en la iglesia, se considera que es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento o cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, como la familia, el prójimo y aún las bendiciones temporales. Es decir, tampoco es solamente la parte de recursos económicos o recursos materiales. En Génesis 1:1 dice, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sobre qué base se establece toda esta mayordomía? Bueno, la mayordomía, si lo vemos en términos estrictamente simples, pues es ser administrador de algo que se nos es dado. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó el universo? Bueno, Dios. Él es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en Génesis 1:1. Por lo tanto, como el creador, que es Dios, Él tiene derechos absolutos de propiedad sobre todas las cosas. Si pasamos por alto esto, ninguna otra cosa en la Biblia, incluyendo la doctrina de la mayordomía, tendría sentido o alguna importancia. Es a través de nuestra capacidad de comprender esto plenamente y arraigarnos en nuestros corazones que podemos entender la doctrina de la mayordomía, entendiendo quién es el dueño absoluto de todo. Si no lo vemos de esa manera, entonces podemos incurrir en violaciones que nos van a desviar del centro que es Dios y del centro de la, digamos, de la economía de Dios. La doctrina bíblica de la mayordomía define la relación del hombre con Dios, identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, inclusive nuestra propia vida. El apóstol Pablo lo explica mejor en 1 Corintios 3:9 cuando dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. A partir de este concepto podemos ver con precisión y correctamente valorar no solo nuestras posesiones, sino lo que es más importante, la propia vida humana. En esencia, la mayordomía define nuestro propósito en este mundo que Dios mismo nos ha asignado. Es nuestra oportunidad dada por Dios el unirnos a Él en su mundo y en el mover redentor eterno, como lo establece Mateo 28:19-20, que nos llama a trabajar en la gran comisión. Bueno, pero en el Nuevo Testamento, la mayordomía no se refiere a que Dios toma algo de nosotros, sino más bien es su método de derramar sus abundantes dones a su pueblo. Entonces, aquí en esto vemos que hay dos palabras cuando se habla de la mayordomía, que son dos palabras griegas que representan este significado. La primera palabra es epítropos, que significa administrador, capataz o mayordomo. Desde el punto de vista de gobierno, esto significa gobernar o procurar, o gobernador o procurador. A veces se usa en el Nuevo Testamento para referirse como a un guardián, como lo vemos en Gálatas 4:1-2, que dice, por ejemplo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. La segunda palabra es
oikonomos, que significa ecónomo y que también significa mayordomo, gerente o administrador. Y ocurre con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento este concepto. Dependiendo del contexto, a menudo se traduce como dispensación, mayordomía, gerencia, organización, administración, orden, plano, formación. Se refiere principalmente al orden o la administración de un hogar o de los asuntos domésticos. Esto es muy importante, especialmente cuando estamos hablando de dispensación, porque vamos a ir viendo todo eso cuando hablemos más directamente de la economía de Dios. Especialmente en los escritos de Pablo, la palabra oikonomos recibe su pleno significado en lo que él ve como su responsabilidad de predicar el evangelio como una comisión dada por Dios, como lo dice en 1 Corintios 9:17. Pablo hace referencia a que su llamado proviene de Dios y este llamado es la administración o mayordomía de la gracia de Dios para un ministerio revelado en Cristo, como lo establece en Efesios 3:12. En este contexto, Pablo está presentando a Dios como el maestro de una gran familia, administrándola sabiamente a través de Pablo, como el siervo obediente del Señor Jesucristo. Pero a mí me gusta ofrecer que si alguien tiene preguntas, las haga, así que siéntase en esa confianza. Si no, bueno, pues las dejamos al final con lo que ustedes quieran opinar posteriormente. Algo también que es importante en lo que Pablo está diciendo es que una vez que somos llamados y colocados en el cuerpo de Jesucristo, la mayordomía que se requiere de nosotros no es resultado de nuestro propio poder o habilidades. La fortaleza, la inspiración y el crecimiento en la administración de nuestras vidas debe venir de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. De lo contrario, nuestro trabajo es en vano y el crecimiento en la mayordomía es arrogante y meramente humano. Por consiguiente, debemos recordar siempre que la única fuente de nuestra fortaleza proviene de Dios, como lo dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también dice algo más en 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué interesante. La mayoría de las veces, cuando pensamos en una buena mayordomía, lo hacemos en cuanto a que pensamos como administradores de nuestras finanzas y nuestra fidelidad en dar diezmos y ofrendas. Pero en la medida que empezamos a profundizar un poco más, es mucho más que eso. De hecho, es algo más que simplemente la administración de nuestro tiempo, de nuestras posesiones o de nuestro ambiente o nuestra salud. La mayordomía es nuestro testimonio de obediencia o de ser obedientes a la soberanía de Dios. Es lo que motiva a los seguidores de Cristo a ser activos, haciendo obras que manifiestan su fe en Jesús. La mayordomía de Pablo consistía en proclamar lo que le fue encomendado, la verdad del Evangelio. Esta mayordomía define nuestra obediencia práctica en la administración de todo lo que está bajo nuestro control, todo lo que se nos ha confiado. Es la consagración de nuestra propia vida y de nuestras posesiones al servicio de Dios. Por lo tanto, la mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos a nosotros mismos o controlar nuestras propiedades. Dios tiene ese control. Esto significa que como administradores de Dios somos administradores de lo que pertenece a Dios y estamos bajo su permanente autoridad mientras administramos sus asuntos. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo, nuestro Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. La pregunta final entonces es, ¿yo soy el Señor de mi vida o Cristo es el Señor de mi vida?
En esencia, la mayordomía expresa nuestra total obediencia a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos lleva entonces a ver, ok, ¿cómo vamos a hacer en la práctica? Hacer unos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha encomendado. Bueno, aquí es donde los invito a que veamos y empecemos a revisar qué es la economía del reino de Dios. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 1:4 dice, ni presenten a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí cuando habla de edificación de Dios, estamos hablando de la oikonomía o de la economía de Dios. Conforme al griego, esa palabra de economía es oikonomía, que primordialmente significa administración de una casa, manejo de una casa, arreglo y distribución o dispensación de riquezas, propiedades, asuntos, etc. Se usa con la intención de dar énfasis al punto central de la divina empresa de Dios, la cual es distribuirse o dispensarse a sí mismo en el hombre. Y aquí arrancamos con lo que es la economía del reino de Dios. Las tres personas de la deidad son para la economía de Dios, para la distribución divina y para la santa dispensación. El Padre como fuente está incorporado en el Hijo y el Hijo como cauce es hecho real en el Espíritu, quien es la transmisión. Dios, el Padre, es Espíritu, como dice Juan 4:24. Y Dios, el Hijo, el postrer Adán, fue hecho Espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. Todo está en Dios, el Espíritu, quien es el Espíritu Santo revelado en el Nuevo Testamento. Hoy día, este Espíritu Santo, con la plenitud del Padre, en las riquezas del Hijo, ha entrado en nuestro espíritu humano y habita allí a fin de impartir en nuestro ser todo lo que Dios es. Esto es la economía de Dios, la dispensación divina, el Espíritu Santo de Dios habitando en nuestro espíritu humano para dispensar en nuestro ser todo lo que Dios es en Cristo. Es el foco, el centro mismo de esta misteriosa distribución del Dios triuno. Este es el campo de batalla de la guerra espiritual también. Mientras Dios está operando desde dentro hacia afuera, el enemigo está operando desde el alma hacia adentro, hacia el espíritu. Pero bueno, es otro tema a comentar posteriormente. Entonces, ¿cuál es la economía del Dios triuno? Si volvemos a 1 de Timoteo, pero vemos ahora desde el versículo 3 al 7, que dice que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios. Ahí en esa edificación de Dios vemos lo que es la economía de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley. En estos versículos contienen dos frases muy importantes en griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, que es la economía de Dios y errando el blanco. Cuando hablamos de esas desviaciones, como dice, que se apartaron, están errando el blanco. Dios escogió al apóstol Pablo para que tuviese la responsabilidad de la economía de Dios y Pablo entrenó en esta economía a Timoteo, su hijo espiritual. Es muy interesante notar que en la epístola de Pablo a Timoteo, que fue escrita en un tiempo en que muchos cristianos se habían desviado de la senda original, habían errado el blanco central de la economía de Dios y estaban evidentemente prestando atención a otras cosas. Pero ¿qué son esas cosas que nos distraen de la economía de Dios? Según la historia, dos elementos predominantes distraían de la senda correcta a los primeros cristianos.
el judaísmo y el gnosticismo. Tanto los judaizantes con sus doctrinas y formas religiosas como los gnósticos con sus filosofías disuadían a los cristianos de seguir al Señor en el camino de la economía de Dios. Es decir, se generan distracciones y bueno, hoy en día, aunque no hay judaizantes ni gnósticos que nos perturben, aún hay muchas cosas que nos distraen. Durante casi 20 siglos, el enemigo sutil no ha dejado de usar cosas aparentemente buenas para desviar a los creyentes de seguir al Señor en la senda correcta. Pero si dedicamos tiempo para el Señor, nos daremos cuenta de que el enemigo persiste en usar hasta las cosas buenas del cristianismo para distraer del centro de la economía de Dios a los hijos del Señor. O sea, todos estamos expuestos a esa situación. Entonces, sobre esa base, ¿qué es la economía de Dios? ¿Cuál es esa definición? Las escrituras, compuestas de 66 libros, contienen muchas diferentes enseñanzas, pero si con perspicacia espiritual hacemos un cuidadoso y completo estudio de las escrituras, nos daremos cuenta de que la economía de Dios es simplemente su plan de dispensarse a sí mismo en la humanidad. Vamos a ver esto, lo vamos a conectar al final con los temas que se han estado viendo de la administración como mayordomos de la administración financiera. Así que pongamos atención. La economía de Dios es la dispensación de Dios, lo cual significa nada menos que Dios se dispensa a sí mismo en la raza humana, en todos y cada uno de nosotros. El término de dispensación ha sido usado incorrectamente por el cristianismo en muchas ocasiones. Su definición es casi la misma que la de la palabra griega economía o economos. Significa el arreglo administrativo, el manejo gubernamental o la mayordomía del plan de Dios, la cual tiene como fin dispensar, distribuir. En esta divina dispensación, Dios, quien es todopoderoso y todo inclusivo, tiene la intención de dispensar nada menos que a sí mismo en nosotros. Esto debe ser repetido muchas veces porque es verdaderamente impresionante. A mí me impresiona profundamente y me llevó a otro nivel de pensamiento definitivamente. Y creo que por eso yo sentí el llamado de Dios de hablar y de escribir más sobre este tema. Dios es sumamente rico. Él es como un exitoso hombre de negocios, vamos a ponerlo en esa perspectiva, que tiene un enorme capital. Dios tiene un negocio en el universo y su vasta riqueza es su capital. Todo este capital es simplemente él mismo y con ello él tiene la intención de manufacturarse a sí mismo en producción masiva. Dios mismo es el hombre de negocios, el capital y el producto. Su intención es dispensarse a sí mismo en todos y cada uno de nosotros de manera masiva y gratuita. ¡Wow! Impresionante. Por lo tanto, Dios necesita tal arreglo divino, manejo divino o dispensación divina o economía divina a fin de introducirse en la humanidad. Bueno, ya sabemos cuál es el propósito entonces de que Dios quiere dispensarse a sí mismo. Pero entonces descubramos qué es lo que Él está dispensando, qué es la esencia de lo que Él está dispensando. En otras palabras, ¿cuál es la sustancia de Dios? Cuando un hombre de negocios planea fabricar un producto, antes que nada debe conocer claramente la sustancia o materia prima de ese producto. La sustancia de Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. La esencia misma del Dios Todopoderoso, todo inclusivo y universal, es simplemente espíritu. Dios es el fabricante y tiene la intención de reproducirse a sí mismo como producto. Por lo tanto, cualquier cosa que Él reproduzca debe ser espíritu, la propia sustancia de Él mismo. Ahora, para eso hay una serie de etapas que nos la va presentando la Biblia. Y bueno, vamos a hablar
de esas etapas, porque, por ejemplo, si hemos visto que el propósito de Dios y que es lo que que él mismo se quiere dispensar, ahora también debemos de comprender cómo Dios es dispensado por medio de su economía. En otras palabras, aquí está lo emocionante, lo que Dios dispensa en el hombre es espíritu. Es mediante su Trinidad, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la verdadera economía de la deidad. Durante los siglos pasados, el cristianismo ha tenido muchas enseñanzas acerca de la Trinidad, pero la Trinidad no puede ser adecuadamente entendida a menos que la relacionemos con la economía divina. ¿Por qué se requieren las tres personas de la deidad para el desarrollo de su economía? Bueno, porque sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, ¿verdad? Son un solo Dios que se expresa en tres personas. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de que haya tres personas en la deidad? ¿Por qué existen Dios Padre, Dios Hijo y también el Espíritu Santo? Se debe a que solo por medio de la Trinidad pueden ser provistos los medios esenciales por los cuales su Espíritu es dispensado en nosotros. En 2 Corintios 13:14 muestra las etapas de la economía de Dios mediante la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí tenemos la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Son estos tres dioses diferentes? ¿Acaso el amor, la gracia y la comunión son tres cosas diferentes? No. El amor, la gracia y la comunión son un solo elemento en tres etapas. El amor es la fuente, la gracia es la expresión del amor y la comunión es la transmisión en gracia de este amor. Del mismo modo, Dios, Cristo y el Espíritu Santo son un solo Dios expresado en tres personas. Dios es la fuente, Cristo es la expresión de Dios y el Espíritu Santo es la transmisión que introduce en el hombre a Dios, quien está en Cristo. Por lo tanto, las tres personas de la Trinidad vienen a ser las tres etapas sucesivas del proceso de la economía de Dios. Sin estas tres etapas, la esencia de Dios no podría jamás ser dispensada en el hombre. La economía de Dios se desarrolla desde el Padre, en el Hijo y mediante el Espíritu. Ahora, que en esta primera fase o en esta primera etapa, que es desde el Padre, ¿qué es lo que ocurre? Dios el Padre es la fuente universal de todas las cosas. Él es invisible e inaccesible. ¿Cómo puede Dios el Padre que habita en luz inaccesible, como dice en 1 Timoteo 6:16, estar dentro de nosotros? ¿Cómo podemos ver al Padre invisible? Si Dios fuera solamente Padre, sería inaccesible y no podría ser dispensado en el hombre. Sin embargo, mediante el arreglo divino de su economía, Él puso a sí mismo en su Hijo, Él se puso a sí mismo en su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a fin de hacerse disponible para el hombre. Toda la plenitud del Padre habita en el Hijo. Colosenses 1:19 y 2:9. Y se expresa por medio del Hijo, como dice en Juan 1:18. El Padre, la inagotable fuente de todo, está incorporado en el Hijo. El Dios inaprehensible está ahora expresado en Cristo. La palabra de Dios, Juan 1:1. El Dios invisible está revelado en Cristo, la imagen de Dios, Colosenses 1:15. Así que el Hijo y el Padre son uno, Juan 10:30. Y aún el Hijo es llamado el Padre en Isaías 9:6. Anteriormente era imposible que el hombre tuviera contacto con el Padre. Él era exclusivamente Dios y su naturaleza era exclusivamente divina. El Padre no tenía nada para llenar el vacío que había entre Dios y el hombre, pero ahora Él no solo ha tomado cuerpo en el Hijo, sino que también se ha encarnado en la naturaleza humana.
Al Padre le ha placido combinar en el Hijo su propia divinidad con la humanidad. Por medio de la encarnación del Hijo, el Padre, que era inaccesible, es ahora accesible al hombre. Mediante esto, el hombre puede ver al Padre, tocar al Padre y tener comunión con el Padre por medio del Hijo. Podemos mostrar esta relación por medio de sumergir un pañuelo blanco en un tinte azul. Cuando el tinte penetra en la tela se vuelve azul. Entonces ahí vemos cómo el pañuelo blanco es el Padre y el tinte azul ahora está impregnado. O más bien, el tinte azul es el Padre y ahora el pañuelo está impregnado y ahora es accesible a los demás. O sea, la naturaleza humana fue añadida en la naturaleza divina. Por lo tanto, la primera etapa del dispensar de Dios en el hombre se efectúa mediante el habitar corporalmente y el encarnarse en el Hijo como hombre. De este modo, reproduciéndose a sí mismo en el hombre. En la segunda etapa, lo vemos desde el punto de vista en el Hijo, cómo se manifiesta la economía de Dios a través del Hijo, esa dispensación. La segunda etapa, pues, es para introducir a Dios en el hombre. Se lleva a cabo mediante la segunda persona, que es de la Trinidad, que es el Hijo de Dios. Para comprender la segunda etapa de la economía de Dios, necesitamos saber lo que Cristo es. ¿Cuáles son los elementos que constituyen a Cristo? ¿Cuáles son los ingredientes que combinados constituyen a Cristo? Son 7 los elementos básicos que constituyen esta maravillosa persona, 6 de los cuales fueron añadidos a lo largo de su historia. En primer lugar, Cristo es la divina forma corpórea de Dios. Este primer elemento de Cristo es la divina esencia y la naturaleza de Dios. El segundo elemento es su encarnación, es el mezclar de su naturaleza divina con la naturaleza humana. Dios en el hombre él introdujo a Dios en el hombre y mezcló la divina esencia de Dios con la humanidad o con la humanidad del ser humano. En Cristo existe no solamente Dios, sino también el hombre. El tercer elemento fue añadido a su naturaleza divina y humana, fue su vivir humano. Este glorioso Dios hombre vivió en la tierra por 33 años y experimentó todas las cosas comunes y corrientes que ustedes y yo experimentamos, vivimos, sufrimos y nos alegramos. Como dice Pablo en los evangelios, en el evangelio Juan más bien, enfatiza que el Hijo de Dios también se cansaba, que le daba hambre, sed y lloraba. O sea, los sufrimientos que experimentó también eran parte de su vida cotidiana e incluyeron muchas dificultades, problemas, pruebas y persecuciones terrenales. El cuarto elemento es su experiencia de la muerte. Él descendió a muerte, sin embargo, él no solo entró en la muerte, sino que pasó por muerte. Esto produjo una muerte muy eficaz, porque la muerte de Adán, por ejemplo, es terrible y caótica, pero la muerte de Cristo es maravillosa y eficaz. La muerte de Adán nos esclavizó a la muerte, mientras que la muerte de Cristo nos liberó de la muerte. Por lo tanto, en Cristo se encuentra la naturaleza divina, la naturaleza humana, la vida humana cotidiana con sus sufrimientos y también la eficacia de su muerte. El quinto elemento es su resurrección. Cristo no se despojó de su humanidad para hacerse solamente Dios de nuevo. Cristo conserva su calidad de hombre también. Como hombre, él tiene mezclado con su humanidad el elemento adicional de la vida de resurrección. El sexto elemento es su ascensión. Por su ascensión a los cielos, él está por encima de todos los enemigos, principados, potestades, dominios y autoridades. Todos están bajo sus pies.
Por lo tanto, mezclado con él está el poder trascendente de su ascensión. Finalmente, el séptimo elemento es su entronización. Cristo, el hombre que tiene la naturaleza humana, está entronizado en el tercer cielo como cabeza exaltada de todo el universo. Él está en los lugares celestiales como Señor de señores y Rey de reyes. Necesitamos, por lo tanto, recordar estos 7 elementos maravillosos que están en él: la naturaleza divina, la naturaleza humana, la vida humana cotidiana con sus sufrimientos, la eficacia de su muerte, el poder de su resurrección, el poder trascendente de su ascensión y la entronización. Todos estos elementos están mezclados en este maravilloso Cristo. En la tercera etapa que vemos es por el Espíritu. Conforme a las primeras etapas de su economía, el Padre se puso en el Hijo y el Hijo tiene los 7 elementos mezclados dentro de sí. Espero que me vayan siguiendo con todo esto. Pero todavía necesitamos otra etapa, una tercera y última etapa para que Dios se dispense a sí mismo en el hombre. La primera etapa fue que el Padre mismo se incorporó en el Hijo. La segunda etapa fue que el Hijo se encarnó en humanidad a fin de mezclar en él estos 7 maravillosos elementos de los que hablamos. Entonces, la tercera etapa consiste en que tanto el Padre como el Hijo están ahora en el Espíritu. Todo lo que está en el Padre está en el Hijo, y tanto el Padre como el Hijo, con todos los elementos que se encuentran en Cristo, son introducidos en el Espíritu. Después de la ascensión del Señor, el Espíritu Santo ya no es lo mismo que el Espíritu de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento solo tenía un elemento: la divina naturaleza de Dios. Como Espíritu divino, Él no tenía los elementos de la naturaleza humana: la vida humana cotidiana, la eficacia de la muerte, la resurrección, la ascensión y la entronización de Jesús. Hoy día, sin embargo, bajo la economía del Nuevo Testamento, los 7 elementos de Cristo han sido puestos en el Espíritu, y este Espíritu todo inclusivo ha entrado en nosotros y está sobre nosotros. En otras palabras, Él está en nosotros y nosotros en Él. Este es el verdadero mezclar de Dios con el hombre que podemos experimentar en cualquier momento. Estamos interna y externamente mezclados con el Espíritu Santo. Cristo no está separado de Dios y el Espíritu no está separado de Cristo. Cristo es Dios expresado y el Espíritu es Cristo hecho real en la realidad misma. ¿Por qué el Señor es el Espíritu? Segunda de Colosenses 3:17. Dice, este versículo prueba que el Espíritu Santo no está separado de Cristo. El Señor es Cristo mismo y es mencionado como el Espíritu. Fue hecho el postrer Adán, espíritu vivificante, como es en 1 Corintios 15:45. Una vez más, las Escrituras señalan que Cristo, el postrer Adán, es el Espíritu. Debemos admitir que este espíritu vivificante es el Espíritu Santo. Veamos en estos versículos. Por ejemplo, en Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre, el cual es en todos. En 2 Corintios 13:5 dice, Jesucristo está en vosotros. Y en Romanos 8:11 dice, su espíritu que mora en vosotros. Esos 3 versículos revelan que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu están en nosotros. Las 3 personas de la deidad no son 3 espíritus, sino un solo espíritu. Entonces, concluyamos. El Padre está en el Hijo y el Hijo, con sus 7 maravillosos elementos, está en el Espíritu. Cuando este maravilloso Espíritu Santo entra en nosotros, la deidad es dispensada en nosotros.
Esto es el centro mismo de la economía de Dios y este es el método por el cual la deidad se dispensa en nosotros. La meta de la economía divina es dispensar al Dios triuno en un solo espíritu dentro de nuestro espíritu humano. Por lo tanto, ahora debemos enfocar toda nuestra atención en vivir por el Dios triuno quien habita en nuestro espíritu humano. De otra forma, estaríamos cerrando el blanco de la economía de Dios. Ahora bien, aquí podemos conectar con lo que se está estudiando de finanzas y esas cosas. ¿Cómo conectamos eso con nuestra realidad humana? Bueno, no sé si tenemos tiempo, Pastor Heredia. ¿Cómo estamos? Siga, pastor, siendo bastante interesante, siga así, Ok, porque tengo bueno, algunas preguntas. ok. Bueno, entonces, ¿cómo conectamos todo esto? Bueno, um, digamos que Dios se presenta como un padre, vamos a ponerlo como la familia espiritual, y se provee, se da a sí mismo a sus hijos, a todo, y por lo tanto procura absolutamente todo y además con abundancia. Establece una serie de sistemas, como podemos ver todas estas formas de hacerlo, nos lo va mostrando incluso en alguna serie de principios y en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Levíticos 25 es muy interesante, les encargo que lo lean, pues nos muestra cómo se van haciendo muchas redenciones, el manejo de la tierra, el descanso de la tierra, que todo esto tiene un proceso precisamente de cómo se da toda esta dispensación para hacer uso adecuado de lo que Dios nos da, pero además a aprender a confiar y a depender de Él, de que Él nos da absolutamente todo. Cuando se establecen los años del jubileo y el séptimo año para que descanse la tierra, por ejemplo, nos dice, ok, en ese momento, ¿de qué vamos a comer? Decían el pueblo judío. Decía, bueno, la tierra te va a dar, aunque no la trabajes, te va a dar para que te alimentes. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Era el mantener un equilibrio. Voy a usar la palabra igualdad, aunque no me gustaría que se malinterprete, pero es un equilibrio Caliente. en donde él busca que no haya la opresión de los ricos contra los pobres, sino que a pesar de todo, todos tengan el sustento que Dios quiere. Entonces, por ejemplo, lo que vivimos hoy en día, voy a darles una definición que me parece muy interesante por lo que estamos viviendo en estos tiempos. El criterio para evaluar un sistema económico no son las ganancias de los inversores, sino la calidad de vida de todas las personas a quienes ese sistema afecta directa o indirectamente, tengan o no inversiones. Para conocer esos resultados, basta con observar el opulento estilo de vida de los beneficiarios del sistema, que son los menos, por un lado, y la triste situación de quienes sufren las consecuencias del mismo sistema, que son las grandes mayorías. Por eso, desde la perspectiva de la perspectiva bíblica, digamos, la riqueza del símbolo del mayordomo radica en que coloca a la persona entre Dios y la creación. Como mayordomo, el ser humano es responsable ante Dios y responsable por las criaturas que lo rodean. Y repito, como mayordomo, el ser humano es responsable ante Dios y responsable por las criaturas que lo rodean. Es decir, Dios no nos llama a acumular para hacer para nuestro propio beneficio, sino para darle ese balance y ese equilibrio y ese cuidado a los hijos de Dios en general. Es decir, los elementos básicos están en las escrituras y le dan la posibilidad al mayordomo de convertirse en un vehículo apropiado para la comunicación del evangelio en el mundo actual, en que se requiere que los seres humanos encuentren una nueva manera
de concebir su identidad y su vocación. Este tema es un tema muy interesante. Como dije al principio, no estoy dando absolutamente todo porque realmente es un tema muy profundo. Estoy aún trabajando en esto, pero quiero comentarles que hay más de 2.300 versículos de la Biblia que hablan sobre toda esta temática de la administración del reino, de la economía del reino, y que la economía de Dios y cómo se va dando todo esto. Y para eso, bueno, en Génesis podemos ver cómo nos refleja un Dios de amor y orden, que es muy importante cuando uno está pensando en esa mayordomía que va más allá de la estricta administración de recursos materiales o económicos. Por ejemplo, en Génesis 1, 26, 28 dice que la creación del hombre a su imagen y semejanza lo bendijo y le dio la misión de administrar la tierra. En Josué 1:8 nos dice que hay que meditar, guardar y observar constantemente lo que instruye la Biblia. Y hay una serie de principios adicionales que evidentemente si se da la oportunidad de ir ampliando más sobre el tema, pues lo iremos haciendo en nuevas ocasiones o en otras ocasiones para no cansarlos y hablaremos de algunos otros principios que irán de alguna manera enriqueciendo y complementando lo que se está viendo a través de estas pláticas de que el pastor José Luis creo que se llama, está dando sobre las finanzas. Así que bueno, Pastor Heredia, con esto doy por finalizado esta parte y Gracias, pues pastor. dejaremos una segunda o tercera parte para otros momentos. Muchas gracias y si hay preguntas, comentarios, reflexiones, bienvenidos. Interesante el modo como usted plantea la economía de Dios desde una perspectiva dispensacional en sus Ujú, diversas etapas. Lo felicito verdaderamente, primera vez que escucho de esta manera, ¿no? Verdaderamente, primera vez que la escucho desde esa concepción, ¿no? Y si estamos tan enriquecidos, ¿no? Bueno, esta una riqueza espectacular, ¿no? Sobrenatural dentro del cristiano. ujú, Y que si Dios se va a dispensar en esta etapa, ¿no? Dentro de uno para dispensarse desde adentro hacia afuera, ujú, desde adentro hacia afuera, ¿no? Tanta riqueza, tanta gracia, ¿no? Y una dispensación de resurrección, ¿no? De resurrección ujú, dentro de nosotros hacia afuera, ¿no? ujú. Entonces, por qué no se refleja eso dentro de la comunidad cristiana? Bueno, yo creo que es interesante el punto. Lo que pasa es que, bueno, no quisiera mencionarlo desde esta perspectiva, pero ok, para entrar un poco en la materia, um, es importante que reconozcamos los principios que Dios nos da. Lamentablemente muchas veces no logramos conectar todo esto por muchas razones, que puede ser por falta de estudio, de discernimiento, de conocimiento de la palabra, o quizás porque hay muchas interpretaciones, evidentemente a través de las diferentes denominaciones o las diferentes doctrinas que tienen diferentes acercamientos al tema. Entonces, eso nos va limitando un poco en cómo aplicar todo eso. Pero lo más importante, yo diría, es que cuando tomamos conciencia de que no tenemos absolutamente nada, no nos pertenece nada y que estamos aquí para cumplir con una función que es agradar a Dios y alabarlo y glorificarlo a través de todo, absolutamente todo lo que hacemos, que si trabajamos lo hacemos con excelencia para Él, no para satisfacer mis necesidades, es decir, para realmente llevar a cabo todo ese proceso de servirle a Él, que evidentemente en la bendición para otros, como lo dice en su palabra, pues también está la bendición para uno, porque Dios también nos llama a cuidar de nuestras propias familias. Pero es un poquito romper con ciertos paradigmas que en lugar de pensar, lo voy a poner con un ejemplo, por decirlo de esta manera, voy a compartir algo personal. Yo adicionalmente, Dios me dio un negocio. Ese negocio
Yo digo, no es mi negocio. A mí me puso a administrar ese negocio. ¿Qué es lo que hago con ese negocio? Trabajo con mucha alegría, con mucho amor y busco verdaderamente, como digo a veces en mis oraciones, para sacarle sonrisas a papá Dios, ¿no? Y agradarlo a Él. ¿Cómo? Sirviéndole a sus hijos. Le sirvo a Él, sirviéndole a sus hijos. Veo que ese negocio de Él verdaderamente se ha prosperado a base de qué. No de pensar que si yo vendo más o si yo hago más, yo obtengo más beneficios personales, no, sino ayudando más a la gente, porque cuando Él me da ese negocio, me lo da por una revelación y me dice, ve, haces esto para que ayudes a la gente. Entonces, mi primer paso ahí es servirle a la gente, ayudarle a la gente. Muchas veces han habido personas que se han acercado a pedir orientación, alguna opinión, um, incluso ayudarles en algunas cosas directamente. Y esas personas no han llegado a ser mis clientes, ni mucho menos. Es decir, hago las cosas porque le estoy sirviendo a Dios para ayudar a sus hijos. ¿Y qué ha pasado con todo eso? Que bueno, Dios ha ido bendiciendo ese negocio cada vez más, con más recursos para ayudar a más gente. Cuando yo establezco las metas, por ejemplo, para el siguiente año, no las establezco, ok, Señor, si este año vendí tanto o hice tanto en recursos económicos, entonces voy a hacer esto otro. No, ok, Señor, si este año me permitiste o me trajiste X número de familias, ahora te pido más familias a quienes servirles. Es el llevar la bendición a otros. Lo demás viene posteriormente. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Ahora, ¿por qué los cristianos no lo percibimos de esa manera? Porque también honestamente el marketing sobre el que vivimos y el cómo actúa el enemigo sutilmente allá afuera en el mundo es un ataque muy fuerte. Si lo vemos solamente desde el punto de vista de mercadotecnia, el ser humano está bombardeado con más de 7,000 anuncios cada día. Es una guerra, es un constante, es como la gotita de agua que está golpeando la piedra. Entonces hay demasiados distractores. Necesitamos acabar con esos distractores y focalizarnos a lo que hemos sido llamados. Esto nos llevaría a otras cosas mucho más profundas, pero bueno, voy a mencionar alguna otra cosa más. A veces, bueno, Dios nos da talentos y esos talentos nos sirven para crear riqueza o para crear cosas, soluciones, lo voy a poner de esa manera, para crear o desarrollar soluciones para millones de necesidades allá afuera. Pero sin embargo, muchas veces no estamos trabajando con esos talentos o esos talentos no los estamos usando de la manera, perdón, adecuada, porque no nos volvemos especialistas en eso. Lo digo de esa forma para no espiritualizar tanto el asunto, porque creo que es importante ser prácticos, pero sin perder la perspectiva espiritual de Dios, de esa dispensación de Dios para con nosotros. Nos ha equipado para hacer las cosas, pero estamos poniendo atención, estamos verdaderamente usando eso. Diría otro pensamiento distractivo, distractor, es tenemos necesidades y a veces esas necesidades nos estresan y no nos permiten ver el foco de hacia dónde tenemos que ir. Entonces, son distractores al final de cuentas. Hay principios que Dios nos establece. Por ejemplo, voy a hablar de un principio que es bastante controversial muchas veces con mucha gente, especialmente cuando he hecho algunos seminarios fuera, lo han cuestionado. Cuando les digo, Dios dice que no a la deuda, pero Dios establece otros mecanismos para hacer las cosas, pero no deuda. Más bien dice, confía en mí, que yo te voy a dar para que tú prestes a las naciones, pero no pidas prestado. Sin embargo, hoy por hoy vemos que la mayoría de la gente tiene alguna deuda y muchos pensamos, oh, no podemos hacer otra cosa si no tenemos deuda, tarjetas de crédito, lo que sea, ¿no? Créditos hipotecarios, etcétera, etcétera.
Pero, ¿qué pasa con la planeación que Dios nos dice? Como en Lucas 14:28. Dice, si quieres construir una torre, no te sentarás para analizar los recursos, con qué cuentas, etcétera, etcétera, para poder hacer algo. Bueno, ya me extendí mucho con la respuesta, no sé si estoy cubriendo la pregunta específicamente, pero creo yo que en concreto hay muchos distractores y creo que nos hace falta dedicarnos más a conocer más y en todo caso a equipar mejor. Cuando vemos todo esto de cómo Dios se dispensa en nosotros mismos, nosotros como hijos de Él, ¿qué es lo que nos toca hacer? Reflejar lo que Él ha puesto en nosotros sirviéndole a otros, ¿no? Entonces, lo que Él ya nos dio, que demos por gracia lo que de gracia nos ha dado. O sea, sería también compartir eso con los demás y ser muy, como diría, muy enfáticos y muy focalizados y también diría ser muy, ¿cómo se dice la palabra en español? Muy, bueno, muy directos, muy intencionales para alcanzar los resultados que estamos buscando dependiendo de Dios, o sea, siendo obedientes a Dios. La mayordomía es eso, ser obedientes con Dios. Amén, amén. Vamos a compartir un poco más con el pastor Adrián y el evangelista de Ecuador, Johnny Ortiz. Amén, amén. Que muchas gracias, Efraín, por compartir este tema muy importante y poner los fundamentos, ¿no? Los fundamentos bíblicos, teológicos, cristológicos, y qué bueno que podemos establecer las bases bíblicas, ¿no? Para, para el tema y poder tener esos principios, ¿no? Que tanto hace falta hoy en día y saber que podemos ver, ¿no? En la soberanía de Dios, ¿no? Podemos ver una actitud de obediencia, ¿no? Y el propósito de que somos administradores, ¿no? Así es. Y como administradores, el Señor nos da esa responsabilidad de poder ver toda su creación, ¿no? Toda su economía de salvación, ¿no? Toda la dispensación salvífica, redentiva, y poder hacer la obra de Dios, ¿no? La misión de Dios. ¿No? Prácticamente una economía del reino que de verdad va a ser de mucha bendición para las demás semanas que va a ir compartiendo, ¿no? Entonces, estamos muy, muy bendecidos. Gracias, Efraín, por tu aporte y toda tu dedicación que estás haciendo para el cuerpo de Cristo. Bendiciones. Gracias, Adrián. Gloria a Dios. Johnny Ortiz de Ecuador, bienvenido. Hola, Johnny. Un momento, ya estoy aquí ya. Muy bien, gloria a Dios. Interesante, pastor, de la forma de la economía de Dios, ¿no? Interesante poder ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen esa unidad, ¿no? Y cómo poder aplicar en todas nuestras relaciones y más en nuestras finanzas, pues, ¿no? Ya que vemos muchas veces que
que todas esas huestes espirituales de maldad están siempre con su rango de envergadura y cada quien tan como tienen un orden, ¿no? Y ahora la iglesia, ¿qué rol en este momento, en medio de todos estos sistemas tan corruptos y tan malos que muchas veces, porque todo está mal, pues, ¿no? Tanto el contexto social, el contexto político, el contexto, ¿no? Todos estos sistemas, ¿no? Poder aplicar en medio de todo eso una economía de Dios y sería es estar confiado completamente en esos negocios del reino de Dios. Y gracias por su aporte, muy, muy bueno, te estaba escuchando, que no sea la última y que siempre esté aquí con nosotros, en la cual, bueno, es muy extenso la teología, pues, ¿no? La teología muchas veces te hace pensar y aflojar todas mis ideas. También tiene que haber horas, pues, ¿no? Aquí, pues, ¿no? Pero como muchos tienen que compartir, así como dijo el pastor Adrián y usted, y escucharlo al pastor Heredia, escuchar a los demás, para mí es más bien, el tiempo es para escuchar, el tiempo es para escuchar para mí. Muchas gracias, pastor, y gracias, pastor Heredia. Saludos, pastor Adrián. Muchas gracias. Antes de Gracias. escucharlo a usted, pastor, estaba viendo un video de bien jovencito, estaba Steve Jobs, el creador de Apple, ¿no? ¿Un video de quién, perdón? Steve Jobs, el creador de Ok. Apple. Ajá, sí. Es un video cuando él tenía unos 40 años, Ok. jovencito, 40 años, ¿no? Ajá. Y él comenzó a investigar sobre la comunicación a los 12 años. Curiosamente, él, ¿no? A los 12 años comenzó y comenzó a trabajar a partir de los 14 años en un centro electrónico, todo eso, ¿no? Y cuando él comenzó a hacer, pues, ¿no? Esta creatividad, ¿no? Que él se enfocó en eso, en esta creatividad, y creó, pues, no, la empresa, ¿no? Él dice que su preocupación era que sus empleados estuvieran bien, que sus empleados estuvieran bien, y lo otro era producir un buen servicio. Esas dos cosas estaba enfocado, producir un buen servicio. Y nunca se dio cuenta que era millonario, porque nunca se interesó por el dinero. Él dice, nunca me interesé por el dinero. Nunca me interesé por el dinero, porque sus bienes no cotizaban en la bolsa y en la bolsa pues subían sus bonos de él, ¿no? Pero él dice así, pero nunca me di cuenta y nunca me preocupé por eso. Mi preocupación era para que mis empleados estén bien y brindar un buen servicio. No son principios bíblicos, ¿no? Así es. Y entonces muchas veces nosotros estamos mal enfocados porque nosotros queremos el dinero, no queremos la necesidad del dinero, el dinero, y pensamos dinero, 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 y dinero, dinero, y dinero, y dinero, ¿no? Y eso nos bloquea a ser más creativos, ¿no? Y eso nos bloquea a ser buenos servidores también, a brindar buenos servicios, ¿no? Así Buen es. servicio, ¿no? Porque dentro del ambiente religioso, no evangélico, nos enfocan al servicio de otra diferente manera, ¿no? Y no generar lo que es bienes y servicios, ¿no? Como decía la economía, que como está enfatizando la parte de la definición de lo que es la economía, ¿no? Y pienso que como dice la palabra de Dios, falta de conocimiento parece mi pueblo, pues, ¿no? Y gracias a Así Dios es. por tenerlo a usted y para compartir este tema muy apropiadamente, ¿no? En estos tiempos. Hay esperanza, hay esperanza mientras Dios Hay tenga. esperanza, claro que sí. Y como dice el dicho, nunca es tarde para empezar. Sí, sí. Dios es bueno, Dios es bueno. Amén, Dios es bueno, Dios es bueno. Ya, Vamos a sobre eso tratar que, de compartir más la promoción de este tema, muy apropiado. Rogamos a Dios que Dios nos siga ayudando y tenerlo a usted acá con no, muchas nosotros. gracias, Pastor Heredia. Una Claro que sí. bendición. No sé si tiene alguna palabra para ir cerrando esta linda, Bueno, linda noche. quizás lo que sería bueno como colofón y ya como para cerrar esto, sería el sugerirle a las personas, a los que escuchen y los que quieran pues aprender un poco más de todo esto,
que indaguen un poco más en términos de la Biblia, qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Hay una serie de principios que Dios nos muestra a través de las parábolas de Jesús, del sermón del monte, uh, en los proverbios y todas esas cosas, y nos va mostrando, vamos, si leemos toda la Biblia, definitivamente ahí está todo el modelo a seguir. Pero a veces, bueno, quizás se pierda uno por muchas razones, pero lo que quizás sugeriría es que busquemos las cosas de tal forma que hagamos de eso todo un proceso, no que fijemos la vista en el resultado, sino la meta. La meta es más allá del resultado, que nos imaginemos que somos unas semillas que tenemos adentro muchas soluciones para muchas necesidades allá afuera y que si nos enfocamos en el proceso de crecimiento, de formación, de transformación para lograr el producto que estamos buscando, eso nos va a llevar verdaderamente a conectar con Dios, a depender de Dios, a recibir la, digamos, la visión de Dios, a escuchar su voz y aplicar todo eso en las cosas tan simples como lo que decía, por ejemplo, de Steve Jobs. Su preocupación era que sus empleados estuvieran bien y que hubiese un buen servicio al cliente, ¿no? Bueno, son dos principios muy importantes que son de beneficio, de bendición para otros. No se fijaba él en si estaba ganando mucho o poco dinero, simplemente estaba enfocado en el proceso. Y cuando uno se enfoca en ese proceso, uno puede penetrar más profundamente, discernir mejor la palabra de Dios y discernir mejor el para qué, el por qué estamos haciendo eso, a qué nos llamó Dios realmente para cumplir con todo ese objetivo, ese propósito en la vida de uno. Y eso nos lleva también a vivir más en paz, a no tener tantas ansiedades o tantas cosas porque me falta el recurso por acá, el recurso económico, porque las cosas no salieron así o no salieron asado. Definitivamente toma tiempo, pero conforme más nos vamos enfocando, nuestro pensamiento se va volviendo como un láser, ¿no? Se va concentrando y es cuando empezamos a escuchar la voz de Dios que nos va mostrando también, hablando en el contexto, digamos, cristiano, pero los principios de Dios están ahí para todos. El que realmente quiere, Steve Jobs no era cristiano, pero sabía de los principios bíblicos y los usó y le dieron resultados. Y así hay muchos ejemplos en el mundo. Entonces, concluiría nada más diciendo, fijémonos en el proceso de lo que queremos hacer, donde estamos aplicando los talentos que Dios nos dio para crear esa nueva realidad y ser transformados para seguir caminando como Dios nos ha llamado a vivir en este mundo, haciendo la labor de un buen mayordomo integral, un mayordomo bíblico, no un mayordomo que nada más se ocupa en administrar el dinero, donde se piensa que el dinero lo debo de administrar por decir, acá, bueno, es el dólar canadiense, pero, ok, estiro el dólar, ¿no? No, eso no es administrar. Administrar conlleva, incluso si lo vemos desde Génesis, también en la multiplicación. Debemos de ser administradores integrales. Y eso nos lleva al crecimiento espiritual y a la transformación en general. Bendito sea Dios, Dios nos ayuda que lo vamos a tener otra oportunidad, siervo de Dios, amén. Agradecido, estoy muy, sí, sí, estoy muy emocionado, muy complacido en Dios, ¿no? Por su presencia acá, por el tema que nos está complementando, ¿no? En estos tiempos con lo del miércoles y los viernes, verdaderamente nos da un buen panorama más amplio, ¿no? De que no solamente es el dinero, sino es un todo, ¿no? Es un todo, eso es algo Así es. más pleno, ¿no? Efectivamente. Es un todo más pleno. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por este buen tiempo que tú nos concedes a través de tu siervo y a través de las personas que van a escuchar esta filmación, Señor.
esta grabación, Señor amado. Ayúdanos a que podamos compartir, Señor, servir plenamente, sabiendo que en ti está la cosecha, en ti están los resultados. Y solamente somos una semilla, Señor, una voz para compartir, Señor, la palabra, Padre amado. Gracias por tu siervo, el pastor Efraín Soto, por la capacidad que tú le has dado, por la dotación, Señor, del conocimiento revelado que tú le has mostrado. Y por nuestra propia vida que tienes misericordia para ayudarnos, oh Dios, a una comprensión, Señor, de tu buena voluntad, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, llévalos con bien este fin de semana y que podamos volvernos a reunir, Señor, en tu gracia, Señor, para seguir alimentando nuestra vida interior, Señor, en bienestar de la humanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga, Amén. pastores. Amén. Gracias Gracias, por estar Pastor en esta Heredia. noche.